Hoy quiero comenzar el episodio lanzando una pregunta a todo aquel que reciba este capítulo. Es una pregunta muy simple, muy fácil, la oímos muy a menudo, pero normalmente la contestamos sin pensar. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo podcast recomendado en este lunes podcastero, aquí, al otro lado del micrófono. Este episodio te llega a tus oídos gracias a David Castaño y a su aportación mensual a través de mi Ko-fi. Si tú también quieres convertirte en mecenas de este proyecto y apadrinar un episodio al mes, puedes hacerlo entrando en jorgemarinieto.com/café. Como decía al inicio, quiero preguntarte ¿cómo estás? Y no quiero que me respondas con el típico bueno, bien, Jorge, ¿y tú qué tal? No, párate a pensar un poquito y reflexiona sobre la cantidad de veces que hacemos y que nos hacen esta pregunta y las poquitas veces que nos contestan y que la contestamos sin realmente darle sentido a esta cuestión. Y es que esa pregunta, un simple ¿cómo estás?, es el arranque de todos y cada uno de los capítulos del podcast que te traigo en este lunes podcastero. Se trata del programa Sin Razón Aparente, un podcast conversacional precisamente sobre eso, sobre conversaciones, sin un tema concreto o sin una temática definida, más allá de una simple conversación entre dos personas que, aunque se conozcan, aun conociéndose, digamos que no se han parado a hablar tranquilamente desde hace tiempo o incluso nunca. Y gracias a este podcast tienen la excusa perfecta para hacerlo, para sentarse, hablar y conversar. Su presentador es el músico y locutor César Rodríguez, al que conocí gracias precisamente a este podcast, y no porque me encontrase con su programa en algún repositorio de podcasting, no. Un día me llegó un mensaje directo a mi cuenta de Twitter, @eove, que me decía lo siguiente: Hola Jorge, no nos conocemos, pero yo acabo de estrenar un humilde podcast. Llevo 4 episodios y estaré todo el verano con él. Por si te apetece echar un vistazo, se llama Sin Razón Aparente. Un saludo. Cuando recibí el mensaje, hice lo que hago siempre que me proponen un nuevo podcast. Busqué el programa, me suscribí y descargué un par de episodios para tenerlos en la recámara, sobre todo de cara al verano, porque ya digo que me lo escribió en verano y yo normalmente en verano hago acopio de capítulos para los meses de sequía. Total, que un mes más tarde le respondí al autor de este mensaje, a César, para decirle lo siguiente: «Hey, ¿qué pasa, César? Ya me he pegado una maratón de tu podcast y oye, mi admiración. Buenas conversaciones, que no entrevistas, en mi opinión, a las que le sacas mucho jugo. Prometo un lunes podcastero en un futuro próximo». Y como le prometí a César, aquí está el lunes podcastero del que le hablaba hace ya casi 2 meses. Y como os decía antes, reconozco que no conocía a César ni por su trayectoria previa al podcast, pero gracias precisamente a este proyecto sonoro, de los otros tantos que tiene, he podido conocerle un poquito más y también conocer a todos los invitados que han pasado por su podcast para charlar con él, ya sea de sus profesiones relacionadas con la música, de sus proyectos relacionados o no con la música o las redes sociales, o por ejemplo de enfrentarse a la vida, de enfrentarse a su día a día, o simplemente para responder a esa pregunta inicial de la que os hablaba antes, de ¿cómo estás? Y a partir de ahí deriva una conversación. En episodios de aproximadamente 1 hora, que en mi opinión yo creo que es el tiempo perfecto para una charla que te atraiga, que atraiga al oyente y a la vez también que te deje con ganas de más, con ganas de continuar para la siguiente semana, César nos abre sus micrófonos y nos invita a sentarnos junto a sus invitados para poner la oreja semana tras semana, porque este podcast es semanal. Se trata quizás de una recomendación un tanto atípica a las que hago normalmente, teniendo en cuenta que no puedo definir una temática concreta para afinar y deciros que si os gusta o no la música, el teatro o los deportes, como puede ocurrir en otras recomendaciones de los lunes podcastero, os gustará este podcast. Pero sinceramente deseo que os ocurra como a mí, que gracias a un simple gesto, como una recomendación, encontréis un nuevo podcast del que hacer una maratón con los 15 episodios que tiene publicados
cuando estoy grabando esto. A veces nos empeñamos en promocionar nuestros podcasts y obligar a probarlo a todo el mundo, a todos los contactos que nos rodean, o a difundirlo diariamente hasta aborrecer a nuestros seguidores. Y digamos que hay gente que tiene, en mi opinión, malas prácticas, como enviar mensajes privados a diestro y siniestro sin que nadie te pregunte, sin poner un hola, ¿qué tal? No, te envían el enlace y ya está. O esos típicos que ponen una foto con la portada de su último episodio y etiquetan a 9 usuarios de Twitter, o bombardean canales y canales de Telegram para darlo a conocer a todo el mundo. Pero también hay gente que, como César, te dejan amablemente y con educación un mensaje y te dicen: toma, Jorge, para cuando tengas un ratito, ya me contarás qué te parece. Y ese gesto en concreto, perdón que todavía arrastro problemas en la voz, ese gesto concreto, que fue el que hizo César, pues hizo que le diera una oportunidad a un podcast que ahora se ha convertido en un habitual de mi reproductor. Y espero sinceramente que también se convierta en un habitual de los vuestros. Como cada lunes, os voy a dejar un enlace al podlink de esta recomendación, de la recomendación de esta semana, en el lunes podcastero, del podcast Sin Razón, todo junto, Sin Razón Aparente, para que podáis suscribiros a través de vuestra plataforma favorita o preferida. Y espero vuestras opiniones a través del canal de Telegram del podcast, al que podéis entrar a través de t.me/al otro lado del micrófono, y a través también de mi cuenta de Twitter, que es @eov. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.